Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali, esto es una visión global de Iberoamérica. Hoy nos preguntamos sobre la gira internacional que realiza Mauricio Macri a Rusia, Suiza y Francia. El presidente de Argentina, quien participará en el Foro Económico Mundial en Davos, su segunda aparición a propósito de analizar junto con otros líderes globales los problemas más apremiantes que enfrenta el mundo, así como su intención de encontrarse con Emmanuel Macron para revisar el estatus negociador del Tratado de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur. En esta línea también destaca su visita a Rusia para entrevistarse con Vladimir Putin y empoderar la relación bilateral. En la segunda parte del programa hacemos un análisis sobre el primer año de la administración Trump en Estados Unidos. Una oportunidad para analizar su desempeño, su estilo de gobernar y los éxitos y fracasos que lo han acompañado en estos últimos 12 meses. Sobre todo examinamos las claves de su política exterior hacia América Latina y en particular interés hacia México, Cuba y Venezuela, los tres países de Iberoamérica que han resultado más afectados por su política nacionalista, proteccionista y anti-inmigrante. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en nuestra región. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó Colombia. Reiteró su compromiso con el proceso de paz en ese país. La paz es la única respuesta que hoy puede dar solución a los problemas de la pobreza, a los problemas del desarrollo y a los problemas de la igualdad y de la democracia. El Papa Francisco visitó Chile. Desde el Palacio de la Moneda expresó su dolor y vergüenza por los abusos sexuales cometidos a niños por parte de miembros de la Iglesia Católica en ese país sudamericano. Puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. El independentista Roger Torrent fue elegido como el nuevo presidente del Parlamento de Cataluña. En su primer discurso solicitó que se ponga fin a la implementación del artículo 155 en tierras catalanas. Inés Arrimadas, líder de Ciudadanos en la región autonómica, aseguró que con la elección de Torrent no habrá cambios. Nosotros sinceramente no tenemos la esperanza de encontrar en el señor Torrent a una persona imparcial, a un presidente de todas y todos los diputados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, presentó su informe anual ante la Asamblea Nacional Constituyente. Destacó que 2017 fue un año heroico en el que se lograron avances en diferentes áreas y que el país salió fortalecido de los ataques de la derecha internacional que buscaba una intervención imperialista. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, viaja hacia Rusia, donde se reunirá con el mandatario de ese país, Vladimir Putin. Buscará incrementar el comercio entre ambas naciones, así como impulsar nuevas inversiones. También tiene previsto participar en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, así como una gira por Francia. Esta semana, en nuestra sección Bajo el Radar, analizamos la visita de Mauricio Macri a Rusia, el presidente de Argentina que busca revitalizar sus relaciones con Moscú y apostarle al diálogo político, las relaciones económicas y los temas de cooperación. Para hablar de este importante tema nos enlazamos hasta Buenos Aires para platicar con Marisela Valor Ailón. Ella es académica de Flaxo Argentina y asesora del Diplomado Interdisciplinario de la UNAM. Bienvenida, Marisela, a este espacio. ¿Qué tal, Rina? Un gusto. Marisela, Argentina ha mostrado un punto de quiebre en materia de política exterior con la llegada de Mauricio Macri al poder. Es decir, un giro hacia la derecha que pretende abrir las puertas de Argentina hacia el mundo. Bajo este nuevo redireccionamiento, ¿cómo se coloca Rusia en los planes internacionales de Mauricio Macri? Lo que va a hacer Mauricio Macri ahí son tres cosas principales. La primera, que es la que es más simbólica, es mostrar su gratitud por lo que pasó con el Ara San Juan, que es este submarino con 44 tripulantes que lamentablemente ha desaparecido. Recordemos que Rusia tiene un buque oceanográfico muy potente que puede revisar 1000 metros el mar hacia abajo. Entonces,
digamos, esta tecnología es crucial para tratar de encontrar el submarino que desapareció a mediados de noviembre del año pasado y que lamentablemente todavía no se sabe de él. En la segunda cuestión es una cooperación en materia de seguridad. Lo que nos interesa es que Argentina y Rusia tengan un encuentro en temas para concretar una cuestión que ya fue aprobada en el presupuesto 2018 de Argentina, que tiene que ver con una compra de 3 helicópteros multipropósito. Y el tercero es el incremento comercial entre estos países, que es lo más interesante. Por un lado, a Rusia le conviene tener un punto de vista geopolítico en América del Sur. Esto le va a permitir a Rusia negociar, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, con Estados Unidos. Argentina ha podido potenciar la exportación de los alimentos y algunas otras ventas de materias primas a Rusia. Efectivamente, o sea, lo que se busca con este acuerdo es de alguna manera asegurar el alimento en Rusia, tener ese pie en América Latina y eso que les permita negociar con otras potencias y a la vez renegociar con la Unión Europea. Es básicamente lo que buscan y me parece desde una perspectiva académica bastante astuto. Sí. Ahora, Marisela, Estados Unidos, Rusia y China están buscando nuevas oportunidades de negocio, ¿no?, en Argentina. ¿Cómo está ahí la cooperación en materia del portafolio energético, es decir, entre Rusia y Argentina? También tenemos todo el tema de la infraestructura, de la minería, es decir, nuevos nichos de cooperación, una relación que todavía no ha llegado a su máxima potencia y el objetivo es potencializarle, sacarle el mayor provecho y la utilidad. Lo que sucede es que en el año 2015 hacen un acuerdo la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el presidente Putin, que hace como un acuerdo de entendimiento y eleva la relación bilateral a una algo asociación más estratégica, estable. ¿no? Exacto. Entonces, lo que sucede ahí básicamente es que empiezan a hablar sobre generar, por ejemplo, hay algo bastante delicado, energía nuclear. Y por el otro lado, el presidente Mauricio Macri ha hecho unas reformas que van a favor de las empresas mineras porque ya les quitaron los impuestos de retención. Entonces, de alguna manera, es mucho más fácil para estas empresas tener una exportación más potente, más fuerte, más agresiva también en contra del medio ambiente. Hay también unos movimientos sociales muy potentes en contra de la minería en Argentina. Y lo que se trata básicamente de hacer es empezar con unas reformas político-estructurales para reducir los impuestos a estas grandes empresas y tratar de tener más inversión. Este tema también se tocará entre Macri y Vladimir Putin, es decir, Argentina como un actor que pudiera llegar a mediar en esta relación tan conflictiva que tiene Rusia con Occidente. La Argentina, ¿verdad?, preside el G20 y es interesante porque tiene también un papel de liderazgo y de mediación. No olvidemos que el Foro Económico Mundial tiene como eje un título que lo voy a leer, pero me parece fundamental, que se llama Creando un futuro compartido en un mundo fracturado. Tenemos un futuro compartido que está sin duda atravesado, por ejemplo, con el cambio climático, pero el mundo está fracturado y la presidencia pro tempore del G20 lo que intenta hacer es de alguna manera tratar de dialogar con estas grandes potencias para llegar a un acuerdo pues fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, Marisela. Ojalá y tengamos la oportunidad de platicar nuevamente. Seguramente. Gracias, Rina. Hasta luego. Hasta luego. 360 grados pone su mirada en el primer año de Donald Trump en Estados Unidos, el presidente más poderoso e influyente de la Tierra que ha desairado al mundo, a la humanidad y al planeta. La nota nacionalista y proteccionista de Donald Trump, sellada bajo la política del America First, ha significado un viraje regresivo de Estados Unidos en el mundo.
un achicamiento que se dejó tocar con su decisión de retirarse del Acuerdo de Asociación Transpacífico, el llamado TPP, la salida del histórico Acuerdo de París para combatir el cambio climático, el abandono del Pacto Migratorio de Naciones Unidas y su rechazo a certificar el acuerdo nuclear con Irán. Al repliegue de Estados Unidos en la escena internacional le siguen otros anuncios polémicos, como trasladar la embajada estadounidense de Israel hacia Jerusalén y poner en total cuestionamiento la viabilidad de la ONU. Su actitud antiinmigrante, localista y racista han afectado a los países de Iberoamérica y el mundo. No olvidemos la propuesta de construir un muro fronterizo con México, la renegociación del Telecán, la militarización de la frontera, las deportaciones, así como el recrudecimiento de las relaciones con Cuba. Las sanciones también al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, así como la necesidad de priorizar la agenda de seguridad sobre los temas de desarrollo económico y social. Me da muchísimo gusto saludar esta noche a la doctora Erika Pani. Ella es directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, y al maestro Tonatiuh Velasco. Él es académico de la FES de Aragón. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Gracias, Rina. Gracias, Rina, por la invitación. Erika, cuando se cumple el primer aniversario de Donald Trump en la Casa Blanca, llega un nuevo terremoto político a Washington. Tenemos ahí este libro del periodista Michael Wolff, quien retrata a Donald Trump, este personaje, como un ser incapaz de gobernar a la potencia y al centro más influyente de la toma de decisiones a nivel internacional. Aquí la pregunta es, ¿qué hemos visto en los últimos 12 meses? Un presidente que ha demostrado tener mal juicio y sobre todo una enorme irresponsabilidad global de gobernar. Bueno, yo creo que una irresponsabilidad tanto hacia adentro como hacia afuera. Lo que pasa es que hacia adentro esta vulgaridad, estos exabruptos, este lenguaje que puede ser tan irritante, tiene una, digamos, lógica política. Claro. Hacia afuera no. O sea, lo que es interesante, por ejemplo, ahora con lo de las dos Coreas, es que esta actitud absolutamente inaceptable de, pues yo tengo el botón más grande que tú, y ha orillado a las dos Coreas a conversar. Y esto podría ser visto como una cosa positiva. Pero lo que es increíble es que es esta absoluta incapacidad de Estados Unidos de actuar como un mediador responsable, que es la que nos está llevando a un resultado, digamos, menos terrible del que podría ser, pero que se traduce en una pérdida de las posibilidades de Estados Unidos de influir como actor internacional responsable para construir un mundo más seguro, con mayor bienestar, etcétera. Así lo ves tú, Tonatiuh, es decir, la llegada de Donald Trump acelera el declive de Estados Unidos en los temas internacionales. No, bueno, yo no lo veo como un declive. Creo que la elección de Donald Trump, aún, bueno, si lo vemos desde un punto de vista histórico, a lo mejor en unos 30 años los historiadores podrán comentar si su elección fue un accidente histórico. Sí. Pero creo que Donald Trump hay que manejarlo más en un contexto más amplio a nivel interno en Estados Unidos. Primero, ¿por qué? Porque él representa la llegada de un outsider al sistema político tradicional norteamericano. Entonces, como empresario que es, él tiene otra visión, otro contexto. Y ahí también hay que entender a qué electorado él va dirigido. Lo interesante también de todo este proceso de, bueno, pues un año de Donald Trump en Estados Unidos no ha sido tanto el personaje, sino sobre todo la valentía y la gallardía que han demostrado tener las instituciones de Estados Unidos para acreditar y hacer valer su sistema de pesos y contrapesos, es decir, ciudades santuario que protegen a los migrantes, gobernadores que están también desde su propia trinchera tratando de combatir el cambio climático, la sociedad que está rechazando estas posiciones xenófobas y racistas. Tonatiuh. Donald Trump... es obvio que tiene que haber, es un sistema democrático el estadounidense, ¿no? Nunca hay que perderlo de vista, y va a haber contrapesos, lo vemos en las decisiones de la Suprema Corte, que de alguna manera le ponen un freno a todo. El mismo Congreso, no podíamos entender, si hablábamos de geopolítica, no podíamos entender el acercamiento que Trump quería tener, por ejemplo, con Rusia, fue frenado por el Congreso de Estados Unidos al aplicarle sanciones económicas a la Federación Rusa. Lo vemos con la negociación del Telecán.
está todavía en la discusión de si el Ejecutivo estadounidense tendría las facultades para retirarse unilateralmente del tratado, o bien el Congreso le podría poner un alto. Frente a la política de Donald Trump hacia América Latina, vemos una mirada corta, vemos un poco conocimiento de Donald Trump hacia los países de América Latina. Sobre todo tenemos que, pone por delante esta agenda anti-inmigrante y racista, ¿no?, que es muy dolorosa para nuestros países. Tenemos la securitización de las relaciones México-Estados Unidos, tenemos la renegociación del Telecán, como lo ha dicho Tonatiuh, pero también esta propuesta de seguir narcotizando las relaciones hemisféricas. Entonces, como que nos damos cuenta que hay relaciones bilaterales o muy focalizadas entre Donald Trump y América Latina, pero que no tiene una visión de conjunto de la región. Bueno, yo creo que no solo tiene una visión de conjunto de la región, sino que no tiene conciencia de lo que los avances, por decirles de alguna manera, sobre todo yo diría de la administración Obama, han significado. Y yo creo que el caso, digamos, especialmente notable es Cuba. Lo que se logró en desmantelar lo que era en muchos sentidos una aberración histórica que tiene mucho que ver con la política interna estadounidense, con la influencia de los votantes cubanoamericanos, etcétera, que es en cierta medida muy disfuncional, que se había institucionalizado en cuanto a combate en contra del narcotráfico, en cuanto a la cierta vigilancia sobre la migración de Cuba hacia Estados Unidos, y bueno, el tratar de normalizar esta relación tan disfuncional, que en contra de viento y marea se había logrado. Sí. Eso parece que se fue, ahora sí que al precipicio. En el tema de Cuba, obedece nuevamente una postura un tanto de decirle al electorado, miren, este es un gobierno dictatorial, es un gobierno que no podemos tener una relación económica con él, hay que inclusive bajar ¿cómo sería? El momento de apertura de la embajada. Sí. Fue un momento como simbólico, porque la relación comercial, inclusive entre Estados Unidos y Cuba, no se ha acentuado mucho. Pero ahí está el discurso de decir, miren, con Cuba vamos a reducir esto que la administración previa logró, y lo vemos en otras áreas del mundo. Lo vemos en el discurso con Irán, por ejemplo. Vamos a tirar el acuerdo que llegamos. Sí, o sea, no lo ha certificado el programa nuclear. Ahí está. Y entonces, este discurso nuevamente va dirigido a cierto electorado con el cual él puede, yo lo vería muy simple, y que quiere llamar la atención. Bueno, ¿qué hizo con lo de Jerusalén? Reconocer la capital de Israel, sabiendo que es una medida simbólica, porque ni siquiera ha movido la embajada de Tel Aviv. No, y además no es tan rápido, pero eso tarda tiempo. Es el mensaje, es salir a cámaras y darle ese mensaje a ese electorado rudo. Ese electorado de Estados Unidos es fuerte, estoy luchando contra el terrorismo. Sí, bueno, pero se echa encima a todo el mundo árabe. Claro, ¿no? por supuesto, porque Trump, a Medio Oriente, y bueno, esto ya lo veo como una agenda ya más profunda. Medio Oriente, Estados Unidos ya no es dependiente del petróleo del crudo de Oriente Medio. Pero si nos vamos a nuestro hemisferio, ¿quién es el malo? ¿Quién es el feo? México, Cuba, Venezuela. ¿Qué está pasando ahí en el tema de Venezuela? Porque realmente es uno de los países que más ha padecido la estancia de Donald Trump en la Casa Blanca. Donald Trump señaló y declaró que Venezuela era una amenaza a su seguridad nacional. La relación del comercio del petróleo pues ha caído también, y por otro lado tenemos pues las sanciones, ¿no?, a varios funcionarios del gabinete de Nicolás Maduro, es decir, una relación incómoda entre Estados Unidos y Venezuela. Una relación incómoda en la que además Estados Unidos ha decidido dar un paso atrás. Ahora, ¿cómo estás viendo, Tonatiuh, a 12 meses esta relación con México? Porque me parece que sigue la incertidumbre en las relaciones con Estados Unidos. Volvemos nuevamente el mensaje que Trump quiere darle a su electorado. Yo así lo veo. ¿Quién era el patito feo en la relación? México. ¿Quién es el causante de nuestros males? México. ¿Quién es el causante de tanta migración indocumentada que nos genera problemas sociales? México. ¿Quién nos está robando empleos a través del Telecán? México. Con China no ha hecho nada, porque sabe que ahí sí tendría serias consecuencias más graves que tirar el Telecán. Entonces vemos un doble discurso. Me voy con el país más débil, al que pueda yo todavía ejercer más presión.
Por eso también el discurso de Trump va dirigido a aquellos países con los cuales puede ejercer una presión sin causarle un daño colateral económico muy fuerte. Yo creo que, digamos, ahí hay dos cosas. Por un lado, él es una persona nefasta. Yo creo que este asunto es lo del libro, ¿no? Tiene la capacidad mental para, pues podemos decir que no, pero no porque esté loco y porque tenga demencia senil, es porque es una persona horrenda. Es profundamente racista. Ahora, la otra parte de esto es la deuda, la tarea que no quisieron hacer los estadounidenses frente a la migración. Porque ahora hay por un lado, un crecimiento impresionante en los últimos, yo diría a partir de 1965, pero sobre todo los últimos 30 años. Y el acomodo con la migración indocumentada, que permite un discurso que convierte a estos hombres y mujeres que lo que van, en su enorme mayoría, van a construir un mundo, una vida mejor para ellos y para sus familias, contribuyen de manera importante a la economía estadounidense. La vulnerabilidad del indocumentado ha permitido que sean explotados de manera más fuerte que si hubieran sido una migración legal o ciudadanos estadounidenses. Entonces, esto lo vienen arrastrando. Siguen adelante estas investigaciones de la trama rusa, pero en este año electoral en Estados Unidos, porque hay elecciones intermedias en noviembre de este año. Y bueno, aquí la pregunta es que si ves factible que los demócratas recuperen alguna de las cámaras y con ello puedan iniciar o dar pie a un posible impeachment o juicio político. Un juicio de destitución, un impeachment, no lo veo en el horizonte por dos razones. Tanto demócratas como republicanos no les gustaría ver Estados Unidos con un presidente en proceso de destitución. O sea, no lo veo como algo que llega a ese grado. Si fuera un escándalo de corrupción interna o un escándalo todavía por asuntos más moralistas, como le ocurrió a Bill Clinton con el asunto Lewinsky a finales de los 90, todavía se prestaría para un impeachment. Entonces, no lo veo más como un distractor en la agenda. Tanto un beneficio para Putin, que lo pongan como, miren, influí en la elección, como los demócratas que quieren de alguna manera hacerle la vida imposible al gabinete de Trump, que de por sí es un gabinete disfuncional. Flynn, ¿cuántos han renunciado desde luego la publicación de este libro de Fire and Fury? Bueno, ha sido una disfunción total del gabinete de Trump. Creo que no se había visto algo semejante, bueno, yo creo que ni en tiempos de Nixon, en sus últimos tramos. Esta pugna, ¿no? Este choque de fuerzas entre estos actores supremacistas, ¿no? Y las ideas más progresistas en Estados Unidos. Muchísimas gracias a la doctora Erika Pani y también al maestro Tonatiuh Velasco por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Rina. Gracias a ti. La geopolítica global y el orden liberal internacional han sido sacudidos por la llegada de la furia populista y nacionalista en Estados Unidos. Los 12 meses de Donald Trump que han generado una enorme cicatriz de las relaciones de Washington con el mundo y los países de Iberoamérica. Las relaciones de amigos y aliados han sido cuestionadas. Ahí tenemos las discrepancias de Donald Trump con la Unión Europea, la OTAN, el Acuerdo de París, así como diferencias mayúsculas en materia de comercio internacional y derechos humanos. Sin embargo, estemos pendientes de varios eventos internacionales que tendrán verificativo en este año 2018. La Cumbre de las Américas en Perú, que pudiera destilar con más claridad la política de Trump hacia América Latina, y las elecciones intermedias en Estados Unidos, que pudieran modificar el escenario político de la Unión Americana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy. Soy Rina Musali, los esperamos todos los domingos a las 21 horas por el canal Iberoamericano, Televisión Educativa y TV UNAM.